Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 25 de mayo del año 2021. Vamos a empezar el panel de conversación y por supuesto vamos a saludar a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy buenos días. Hola Patricio, buenos días. Yo muy bien, con harto frío nomás, pero acostumbrándome ya al frío de las mañanas. Todo bien, espero que tú estés igual. Sí, estamos en otoño, pero ya hay sol, pero la No mañana es de calienta nada. invierno. No, no. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, Claudia Díez. Claudia, bienvenida, gracias por ¿Cómo estar acá. estás? ¿Cómo estás, Bien, pues. Patricio, Montserrat y Cristian? ¿Cómo están? Buenos días, con frío, así. Sí, y a don Cristian Pertuse. Cristian, buenos días, con bufanda, Cristian. Sí. Sí, muy buenos días. Siempre en otoño e invierno soy de pañuelitos y bufanda y todas esas cosas. Montserrat, Claudia, Patricio, ¿cómo están? Mucho gusto en Buenos verlos días. y escucharlos. Bueno, hartos temas de que hablar hoy. Vamos inmediatamente. Sí, bueno, saludarlas. Sí, no quiero ser repetitiva porque yo sé que Pato lo comentó más temprano, luego tuvimos la entrevista con María Soledad Barría, pero les quería preguntar por la controversia del momento, que es este pase de movilidad, no desde el punto de vista sanitario, porque eso creo que quedó bastante claro con la entrevista de hace algunos minutos, y bueno, la posición de los expertos y la comunidad médica está bastante clara también, pero sí desde el punto de vista político o de la confianza ciudadana, si se le quiere, ¿no? Porque ayer vimos, bueno, cómo se confrontaban las posiciones. Por un lado, el gobierno defendió esta medida, por otro lado, el colegio médico y la mayoría, si no todos los expertos también lo plantearon, no criticando la medida en sí misma, sino que, como lo decía también la doctora Barría, el momento en que se plantea. Porque inicialmente además había dicho que iba a ser a fines de junio, principios de julio, y sorpresivamente se plantea en este momento. Pero bueno, vimos que quienes aplaudieron esta propuesta fueron los gremios ligados al comercio, al turismo. Ayer la Bolsa de Santiago cerró al alza. Entonces ahí uno también le surge esta suspicacia de a quiénes beneficia esta medida, y cuáles son los criterios por los cuales se tomó, y que es algo que ha pasado a lo largo de toda la pandemia con este gobierno. Yo no estoy diciendo que los criterios sean necesariamente económicos, lo planteaba también la doctora Barría, ¿no? Pero ahí les quiero ceder la palabra desde el punto de vista de la confianza ciudadana, si se quiere, ¿no? Un análisis más político en relación a esta determinación. Claudia, si quieres partir. Bueno, gracias. Bueno, mira, yo creo que respecto a la confianza, así como la legitimidad, ¿no? Que van unidas, van de la mano, porque obviamente es la confianza y la legitimidad de las instituciones políticas en nuestro país. Creo que no hay más que decir que la confianza baja y la legitimidad baja, ¿no? Y con este tipo de medidas, que si bien es cierto, pues claro, los que van a aplaudir obviamente son los grupos económicos, microempresarios, dependiendo el nivel a que llegue, ¿no? Y eso es una medida para contrarrestar también lo que fue la semana pasada respecto a el resultado de la constituyente, ¿no? De los constituyentes electos. Y también un poco por el desastre, ¿no? De lo que ha sido la oposición respecto a lo que pasó la semana pasada con las primarias. Entonces, obviamente están todos los hechos concatenados, o sea, es claramente, no son hechos aislados, y que la semana pasada subía el dólar, ¿no? La bolsa está ahí media desparramada, por decirlo de alguna manera, y hoy día ya empieza a ordenarse la cosa. Entonces tiene que ver con medidas de ese tipo, pero que claramente no dan cuenta una vez más, y lo digo así, una vez más, del momento epidemiológico, ¿no? Por decirlo así, del momento de la pandemia, y creo que las cifras la dicen por sí mismos. Ya se está hablando de la tercera ola, llevamos 14 días con cifras por sobre las 5.000 personas que están, obviamente están totalmente, o sea, que
que han sido contagiadas o que incluso el nivel de fallecidos y fallecidas también es alto. Entonces, yo creo que son medidas para dorar la píldora, ¿no? Como se decía antiguamente, y que tienen obviamente un desajuste y yo diría una creación de mayor desconfianza a este gobierno y que también creo que es un gobierno que no tiene mucha legitimidad, ¿no? Un gobierno que ya le quedan pocos meses y que está totalmente ausente, que trató de hacer un cambio de gabinete, que no resultó mucho. Entonces, son todas como medidas al aire, sin ninguna conducción estratégica y sin tampoco escuchar, a mi juicio, lo que ha sido esta mesa social que en realidad pasan solamente minutos de un lado para otro, pero que no logran tomar medidas en acuerdo, ¿no? Creo que eso no se ha dado nunca y creo que ya es difícilmente que se vaya a dar. Y después uno ve ahí además cómo aparecen los propios personajes del mundo de la derecha tirando palos al gobierno, ¿no? O sea, ya todo el gobierno está totalmente solo, los mismos candidatos y precandidatos de la derecha han pedido que se aleje de sus propias huestes, ¿no? Que deje a los candidatos solos como para que hagan sus propios, o precandidatos, disculpe, para que hagan sus campañas. Entonces, si uno lo mira en conjunto, yo creo que la deslegitimidad por parte del gobierno y la confianza, que es la pregunta que te hiciste, Montserrat, están totalmente en un punto cero. Creo que el único momento que el gobierno se podía haber salvado, y así entre comillas, o haber puesto una nota positiva, era con la vacunación. Sin embargo, también vemos todos los problemas que ha habido con la vacunación, con falta de criterios básicos respecto a poder vacunar los fines de semana, ¿no? Que es una cuestión obvia si tú estás en marco de una pandemia. No entiendo por qué los fines de semana en las comunas que quedan abiertas se pueden, o con permisos exclusivos, se pueden ir a vacunar. Yo lo encuentro de verdad muy desastroso y con cero capacidad de aprendizaje, fíjate, de los errores, con cero inteligencia emocional, que a mí eso ya dejándolo de lado de la pequeñez, digamos, de la apuesta política, sino que a mí me llama mucho la atención en la poca inteligencia emocional de un gobierno que no tiene capacidad de hacerse una autocrítica o no quiere hacerse la autocrítica en torno a la crisis sanitaria y que por supuesto crisis económica al mismo tiempo. Cristian. Ya, bueno, tengo varias cosas en contra o no estoy de acuerdo con lo que plantea Claudia. A ver, yo sí lo que creo es que hay un problema de confianza, hay un problema de confianza grave y los actores políticos, sociales van reconstruyendo y reafirmando esta desconfianza, sin duda, y hay una desconfianza no solamente del gobierno, que en un régimen presidencialista debería ser el que llevara la batuta, hay una desconfianza en el sistema político en términos generales, diría yo. Pero mira, más allá de eso, me quiero quedar un poquitito en el tema del famoso pase de movilidad. A ver, efectivamente estamos con cifras al alza, y eso lo que yo creo que está mostrando es que efectivamente todas las políticas de cuarentenas y de restricciones ya no están dando efectos en el país. Y esto no tiene que ver porque en algún momento se planteaba de que esto tenía que ver con ciertas comunas o ciertos grupos socioeconómicos donde se mostraba que habían más recrudecimiento, más alza, lo que por lo menos las cifras que yo vi ayer, podríamos decir las comunas asociadas a los grupos socioeconómicos más altos, tenían alzas también importantes, 107% en Las Condes, 70 y tanto por ciento en La Reina, no me recuerdo todo. Entonces, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender que más allá de todas las políticas de cuarentena y restricciones que se han ido aplicando en el país y en el mundo, estamos viendo que hoy día están teniendo muy poco efecto. Existe claramente, y eso también hay estudios muy profundos, que existe un desgaste por parte de la gente respecto de estas políticas. Y vemos como, por ejemplo, ya este fin de semana, más allá de los cordones sanitarios, salieron 128.000 vehículos. ¿Ya? Entonces, hay un problema cultural o social, digamos, más que cultural, yo diría social, de que ya las personas están buscando inclusive diferentes medios para tener mayores libertades. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé, y esto tiene que ver en términos generales con las curvas que uno ve cuando se aplican medidas restrictivas, efectivamente en un principio tienen mayores resultados, pero después dejan de tenerlo, lo estamos viendo en diferentes países. Entonces,
Y siguiendo con las cifras, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, los grupos etarios que han tenido un mayor grado una mayor cantidad de personas vacunadas, los grupos entre mayores de hasta los 45 años, 40 años inclusive, han ido a la baja en términos de las infecciones que han tenido. Entonces, efectivamente, más allá de la cuestión técnica, yo estoy viendo desde la política cómo, ¿cierto?, incentivamos la vacunación, que yo creo que es un punto donde estamos viendo que los grupos más jóvenes tenían pocos incentivos más allá de una champaña en algunos locales o un piquito sour, ¿cierto?, cuando iban y que no son todos los que van, que les dan, pero ¿cómo incentivamos la vacunación? Hoy día parece súper cierto que las vacunas están dando resultados y me parece bien, y hemos visto además ayer y el fin de semana que efectivamente estos vacunatorios móviles están dando buenos resultados. Ahora decir, yo creo que lo que decía, y voy a tomar algo que decía Claudia, hay que ampliar los fines de semana. Pucha, a mí me encantaría también que todos los fines de semana estuvieran, pero yo creo que no es un problema ni siquiera económico, sino un problema de los profesionales de la salud, el desgaste que tienen. Llevan 13 meses trabajando incansablemente y obviamente tienen un descanso y también obviamente tener el ritmo de vacunación que podrían tener los fines de semana es más sobre exigir a la misma gente de salud. No sé cómo hacerlo, estoy de acuerdo con ella. Pero a lo hay mejor, forma. estoy de acuerdo, pero no es la única forma porque tenemos que pensar también en esos grupos, ¿ya? O sea, son grupos súper desgastados. Entonces, hay que ver cómo los vacunatorios móviles parecen, hay que ver cómo inclusive incentivar, o a lo mejor, si bien la vacuna es voluntaria, cómo obligar a los empleadores, por ejemplo, que ahí uno puede obligar y a lo mejor un fono de denuncia, no sé, me parece que hay un fono de denuncia, pero cómo obligar a que el empleador tenga, ¿cierto?, esté obligado a otorgarle el permiso a la persona que se tiene que ir a vacunar, o que se quiere ir a vacunar, porque recordemos que es voluntario, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto, yo creo que en términos de incentivo, y lo veo desde el punto de vista político, no parece malo. Puede ser que, y no me voy a meter en las cifras, que epidemiológicamente, dado las alzas, deberíamos seguir manteniendo las cuarentenas y las restricciones, pero creo que hay un desgaste súper grande. Y de verdad lo que estamos viendo cada día más es que la gente está buscando, o sea, si nosotros vemos la cantidad, por ejemplo, de fiestas clandestinas, de gente que se reúne superando los aforos en domicilios o en diferentes lugares, fiestas en las calles, lo que veíamos, si no me equivoco, en San Bernardo, en un parque industrial. La gente está desgastada, entonces lo que tenemos que buscar, creo yo, la política restrictiva, la política de coartar las libertades, la política de la cuarentena ya está mostrando un desgaste súper fuerte, más allá de que lo ha demostrado también todos los estudios científicos, son buenas medidas, pero creo efectivamente que no están dando todos los resultados que esperamos y la gente cada día está más desgastada con eso. Entonces, si bien la crítica desde la parte científica puede ser súper cierta, también hay yo diría que hay una problemática de la parte social, porque la gente, más allá de que se esté vacunando, o sea, la gente, por algunos grupos están con una tendencia muy baja a la vacuna, son los grupos que están aumentando en los contagios, y además son los grupos que al parecer son los que más están saliendo, por lo que vemos, digamos, en términos de la cantidad de fiestas. Entonces, por eso yo digo, al parecer este incentivo, desde lo político, no desde lo científico, por favor, que no me parece, porque van a poder tener la posibilidad, obviamente, después de los 14 días, que ya está comprobado la efectividad de la vacuna, de poder tener desplazamientos, porque además recordemos, no es un chip libre, como lo dijo ayer el ministro Belolio, si no recuerdo, sino que es que van a poder movilizarse, ¿ya? Yo aparte mi familia no la veo de verdad, logré verla algo en el verano, no la vi durante 8 meses el año pasado, van a poder movilizarse, pero manteniendo las restricciones que tiene la comuna en cuarentena, o sea, no van a haber restaurantes abiertos, van a poder ir a comprar lo esencial, no es que se puedan juntar, van a tener que mantener los aforos, ¿ya? Entonces, creo que hay que conjugar, o hay que valorar, o hay que equilibrar estas dos cuestiones, porque claramente el agotamiento en términos de la cuarentena y las restricciones a las libertades no están dando los resultados que dieron en la primera fase de esta pandemia.
Bueno, yo tenía ganas de hablar, pero llevo media hora más que ustedes hablando, así es que como Claudia también Vamos. tenía ganas de hablar, Claudia, te doy Sí, la ¿sabes lo palabra. que pasa? Que yo creo que es importante reconocer que las políticas públicas en torno a la pandemia por parte del gobierno han sido malas y deficientes, ¿no? Y en ese sentido, cuando es obvio que la gente está cansada, a nadie le gusta estar recluido en su casa por ningún motivo, ¿no? Es una cuestión obvia, pero son políticas que no han sido claras, son políticas donde todavía inclusive se está discutiendo, hoy día se discute de 11 a 13 horas el postnatal de emergencia para las mujeres, ¿no? Entonces, cuando debería ser una política automática, si ya se dio la discusión el año pasado. Entonces, son políticas públicas ineficientes, políticas públicas que no dan cuenta de la realidad, políticas públicas que no han garantizado justamente a las personas quedarse en la casa, ni siquiera se ha discutido la renta única universal, que podría haber sido un mecanismo que hubiese dado tranquilidad a las personas para poder estar en las casas tranquilas y hacer una cuarentena de verdad, porque las cuarentenas no han sido de verdad, ¿no? Las cuarentenas han sido a media, han sido cuarentenas que donde la gente se ha buscado distintos mecanismos para poder, obviamente, pasarlas a llevar por razones económicas y por razones de sobrevivencia. Recordemos, y es importante recordarlo, que ha aumentado la pobreza en Chile, y por lo tanto, en ese sentido, la gente no se siente apoyada por el Estado de Chile, menos, bueno, por el gobierno, ¿no? Que ha sido muy poco claro, incluso es poco claro con este carnet, ¿no? Que sí, que sáquenlo, pero ocúpenlo a medias, que no lo ocupen mucho. Siempre hay una falta, digamos, de rigurosidad científica. ¿Y por qué lo digo? Porque las decisiones... Las decisiones en políticas públicas se toman con argumentos, se toman en base a investigaciones, a evidencia, ¿no? Y la evidencia puede ser siempre evidencia de carácter científico. Lo que pasa es que los científicos en general lo restringimos solamente al ámbito de las ciencias duras. Pero es claro, y también en muchos países se han desarrollado investigaciones respecto a cuáles han sido los efectos de la pandemia en el ámbito social, cultural, educacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un ministro de salud, o sea, un ministro de educación, pero que lo único que trató es de que volvieran los niños y las niñas al colegio, ¿no? Y sabemos de los distintos ejemplos donde es evidente que con un aforo con 25 personas, 25 niños y niñas, además con el tipo de contacto que tienen, pero espérate, porque yo creo que esta es una cuestión general, Cristian, no es una cosa particular, no se pueden ver los casos aislados, han sido políticas públicas ineficientes, no han escuchado la mesa social. Ayer escuchaba al doctor Albertucci del Colegio Médico, decía, bueno, ¿cómo es posible que se abran los malls, ¿no? Que tienen un problema sanitario al interior por una cuestión tan simple como que no hay ventilación. Punto. No hay ventilación, no se pueden abrir las ventanas. Entonces, se da espacio para ir a los malls, pero no se da espacio para salir a la plaza que tiene en la esquina las comunas que tienen plaza, porque ese es otro tema, porque aquí vemos las desigualdades que son tan grandes que hay espacios, hay comunas donde simplemente no hay plaza y la gente no sale por miedo a otro tipo de factores, como por ejemplo el narcotráfico, que tampoco vamos a decir que el gobierno ha tenido una política pública importante en esa materia. Entonces, yo creo que es importante, y por eso lo dije, Cristian, es importante reconocer cuando un gobierno ha fracasado en políticas públicas. Y ha fracasado. La vacunación se salva porque hay una historia de vacunación en el país. Y fíjate que mirar estos grupos que no se han vacunado y por qué no quieren vacunarse, entonces si están mirando eso, ¿por qué no hacen énfasis en eso? ¿No? Simplemente digo, tener la capacidad de ser autoconscientes como gobierno de cuáles han sido los errores, porque ahí están en los medios de comunicación, están en los datos estadísticos, están en la ausencia de políticas públicas, están en las peleas, incluso debates que se dan en el legislativo, digamos, el Parlamento, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía estemos discutiendo un postnatal de emergencia? Y que la discusión sea si hay un estado de catástrofe o hay un estado sanitario, por favor. O sea, son mujeres que han tenido que volver porque no tienen dinero para poder dar alimento a sus casas. Acuérdense que casi el 40% de los hogares en Chile son con jefatura femenina, ¿no? Entonces, es importante, yo ya a esta altura apelo a la inteligencia emocional, porque si no quieren ver los datos, por lo menos que haya un poco de sensibilidad con lo que nos está pasando a los que habitamos este territorio. A ver, mira, simple, yo respecto a los colegios voy a decir un solo dato duro, que estoy en contra. Yo creo que más que datos o evidencia, lo que está planteando Claudia es, claro, una postura respecto al gobierno, que es súper legítima, no lo voy a discutir, pero que si nos vamos a los datos,
En los colegios, cuando se abrieron, el periodo en que se abrieron los colegios, es donde hubo menos contagios y fueron muy pocos, efectivamente. Todos los colegios que se abrieron, el porcentaje de los colegios que tuvieron incidencia en términos de contagios por COVID fueron muy pocos. Fueron muy pocos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me acuerdo, no tengo los datos. Ah, es que, no, es que yo tengo otro dato, por eso. Pero fueron súper pocos en todas las comunas de todo el total de colegios. Me parece que no superó el 1%, me parece. Pero como no tengo el dato, 1.1. Creo, estoy de acuerdo, se pueden haber mucha política pública respecto de cómo mantener a la gente en la casa. Yo eso no lo voy a discutir. A lo mejor, déjame terminar. A lo mejor, sí, está bien, por supuesto. A lo mejor, sin duda, podríamos tener muchas políticas públicas, pero yo creo que hay un desgaste. Lo que yo estoy diciendo me estoy yendo a lo sociológico, no al término, porque más allá, si yo, por ejemplo, tengo una renta universal, la gente no se va a quedar en la casa porque va a querer, mira, cerremos el mall. Pero el otro día, la semana pasada, veíamos cómo la gente de Recoleta abría, infringiendo la normativa, porque está recién, si no me equivoco, ha salido de cuarentena hoy día lunes, ¿ya? Entonces, abría sus locales, el pequeño empresario, abría sus locales porque no soportaba más. Puede ser, si a mí no me importa que cierren el mall, gracias a Dios no me gusta el mall, entonces no tengo ningún problema con que me cierren el mall. Pero sí, de verdad, pero Paul Mancilla. A lo que Paul Mancilla. Claro, a lo que a mucha gente le gusta, o sea, y vemos la locura, y sorry, perdóname, por eso yo digo que hay un problema social. Vemos la locura de las personas, como cuando abrieron los malls se fueron a golpear a los malls. ¿Me entiendes? Y eso es un problema social respecto de las restricciones, si no tiene que ver, y a lo mejor, y vemos que cuando, por ejemplo, se aprueban los retiros del 10%, bien, si no estoy diciendo, no estoy en contra de eso, estoy viendo desde la perspectiva sociológica cómo el sistema de restricciones sociales ya no está teniendo el efecto y cómo debemos buscar. Porque nos podemos quedar en 10.000 políticas públicas, vamos a hablar, patear al gobierno. No se hacen, Cristian. Espérate, pero déjame terminar. Y creo yo, y eso es lo que estoy planteando, que claramente los indicadores nos están mostrando que hay un desgaste y es imposible tener, porque al final tendríamos que tener un carabinero o un miembro de las Fuerzas Armadas por hogar para asegurarnos de que están cumpliendo o las cuarentenas, que están sacando los permisos, efectivamente son fidedignos, ¿ya? O sea, una serie de restricciones y no lo logramos, porque hay un efecto o hay una responsabilidad que tiene que tener la propia persona respecto de los otros, ¿ya? Para no contagiarlos y cumplirla, los que puedan cumplirla, pudiendo tener. Pero hoy día vemos que hay gente que no está teniendo esa responsabilidad, ¿ya? Y mucha gente que no la está teniendo. Y esa es la problemática. Entonces, puede ser que la política hoy día sea mala, pero en términos me parece bien porque se está incentivando la vacunación y creo que efectivamente el problema para el término de la pandemia no es más políticas sociales para que estén en las casas, bien, porque es necesario. No estoy diciendo que no sea necesaria, pero para que me entiendan bien. Pero buscar los mecanismos para acabar con la pandemia. ¿Qué muestra hoy día la ciencia? Que el mecanismo para terminar, o por lo menos limitar la pandemia, claramente está siendo la vacunación masiva, y eso es lo que tenemos que incentivar hoy día. Habíamos tenido un déficit, pese a que tenemos vacunas. Tenemos un déficit sin duda porque el desgaste que decía el personal de la salud. Pero eso es lo que tenemos que buscar. Puede ser que no sea el momento, no lo sé, no soy experto, y creo, y yo por último voy a decir, creo que Chile, dentro de los países a nivel mundial, cómo ha enfrentado la pandemia, el término pandemia, no las otras pandemias que vienen asociadas, pandemias en términos de ingresos, pandemias en términos de trabajo, porque han venido otras pandemias en términos, Chile en términos de cómo ha enfrentado la pandemia, en términos de contagios por 100.000 habitantes, en términos de las muertes, de la cantidad de muertes, en términos de la cantidad de camas, es un país que no está mal catalogado a nivel mundial. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en términos solamente sanitarios, lo estoy diciendo. No, ¿sabes qué pasa? Les propongo, Claudia. Patricio, está bien, perdona, es que sabéis que como habló de la sociología, yo soy socióloga, entonces me parece que hay un tema de ignorancia respecto a lo que hace la sociología también. Después, si me das tiempo para hablar, ningún problema. Partimos con eso a la vuelta, ¿les parece? Vamos y volvemos. Gracias. Ya. Estamos de vuelta esta mañana cuando son las 9:04, continuamos con Radioanálisis en esta conversación con Montserrat Rolano, con Cristian Pertusé y con Claudia Vides. Claudia había pedido la palabra antes de la pausa, así que
Se Sí, la devolvemos, cortito. Claudia. Mira, simplemente para decir que es evidente que es un momento complejo, un momento difícil para la humanidad, que la pandemia no se va a acabar, que es una cuestión que ya han dicho los propios científicos y las personas que han estado detrás de los estudios y las investigaciones. Por lo tanto, vamos a tener que convivir con esta pandemia, que seguramente se puede aminorar, pero que también están los efectos de la vacuna, que tampoco se conoce por cuántos meses, así que esto no se va a acabar este año, ni tampoco el próximo año. Y esos son datos duros. Entonces, lo importante de esto es que justamente para hablar de sociología, es que la sociología tiene una gran ventaja, que es capaz de mirar muchas variables al mismo tiempo, ¿no? Y por lo tanto, darse cuenta que cuando hay una falta de protección económica a la población en general, ¿no? Y cuando vemos que grupos económicos han sumado a sus ganancias y una suma exuberante que uno ni siquiera las puede nombrar, me parece que ahí claramente hay algunos que han pasado la pandemia de manera más acomodada que otros que no la han podido pasar de esa forma. Mucha gente en estudios que nosotros hemos realizado y trabajando con mujeres, hay mujeres que sí se quieren quedar en la casa cuidando a su gente, estando más protegidas, pero no han podido por falta de protección, y también hombres, ¿no? Entonces yo lo único que apelo a que las políticas públicas son un conjunto de acciones en torno a un fenómeno que está ocurriendo, que lo desconocemos además, ¿no? Y que en ese sentido ya apelo ni siquiera a la argumentación científica, porque veo que no la consideran, sino que también a la inteligencia emocional para poder cuidar a los otros y a las otras. Entonces, la sociología sí se da cuenta de cuáles son las distintas variables. En ese sentido, yo creo que ha sido un gobierno bastante defectuoso, desplicente con la realidad de las personas, que no ha puesto los recursos donde tenía que ponerlo, y que yo creo que de seguir así vamos a entrar a la tercera ola muy fuerte, y ya llevamos más de 34.000 personas fallecidas en Chile, ¿no? Que además que acá los datos, por 100.000 habitantes las tasas son bastante altas, porque aquí las tasas se sacan en torno a la cantidad de habitantes, entonces no somos el mejor país, ¿no? Incluso la pregunta es, ¿por qué Chile, teniendo el nivel de vacunación que ha tenido, no ha podido bajar el contagio, ¿no? Y es una pregunta también de interés científico, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque ya sabemos que no nos vamos, digamos que lo que pasa con la pandemia y el contagio, que no es que se vaya a evitar, sino que disminuye la posibilidad. Entonces yo creo que hay que ser mucho más cauteloso, hay que ser hay que tener capacidad de mirar todo el conjunto de las variables que están afectando esto, y que por cierto que vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí hay un cambio cultural muy importante que hacer, un cambio de paradigma, que también nos duele, nos molesta, que pensamos en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y las generaciones que vienen, ¿no? Pero es parte de lo que nos ha pasado como humanidad. Y seguramente vamos a poder ahí ver con los nuevos estudios efectivamente de dónde nace esta pandemia, ¿no? Que tampoco está claro. Entonces yo creo que aquí hay que ser prudente, hay que ser capaz de mirar lo que está mal o lo que se ha hecho mal, porque el entendimiento del comportamiento humano también tiene que ver con quienes dirigen a un país y cuáles son las comunicaciones que realizan, comunicaciones que la mayoría de las veces son muy contradictorias. Y en este sentido, como no sabemos, necesitamos también que nos enseñen. Y ahí no había una enseñanza clara respecto a cómo seguir. Entonces, esa es mi crítica, digamos, ¿no? Que evidentemente no pasa solamente por mi posición política frente a este gobierno, sino que he estudiado las políticas públicas que ha hecho este gobierno respecto a la pandemia, y sé cuáles son los déficits que han habido, y por eso apelo ya a esta altura de inteligencia emocional, porque los argumentos no han servido de nada para poder tomar medidas más acordes a lo que necesita la gente, el pueblo de Chile. Sí, bueno, Patricio, no sé si tú querías agregar algo, pero yo quiero seguir en este tema a propósito de lo que dice Claudia, de estas otras variables de la pandemia. Algunos llaman otras pandemias, el mismo presidente se refiere en esos términos, en relación al tema económico y de las ayudas económicas que han empezado a llegar, pero como cuentagotas, ¿no? Se sabe que el presidente va a ingresar esta semana, se espera que entre hoy, mañana y el jueves, el proyecto que amplía
el ingreso familiar de emergencia al 100%. Yo tengo entendido, y ahí no sé si estaré cayendo en alguna imprecisión, que eso se puede hacer sin enviar un proyecto de ley, porque ya existe la medida, ya está implementada, digamos, se aumentó al 80%. Ayer la presidenta del Senado emplazaba al mandatario diciendo que ellos se reunieron hace 27 días, creo que fue, y es impresentable que a esta altura todavía no se sepa cuáles son los proyectos que se van a enviar, bueno, todavía no se hayan ingresado, desde el gobierno argumentaron que se estaba esperando las propuestas de Chile Vamos. Y ahí yo les quiero pedir una reflexión respecto de esto, porque hay y a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, sobre la falta de confianza o la sensación que quizás no hay una empatía respecto de lo que vive la ciudadanía. ¿Cómo lo ven? Porque, claro, el proyecto del tercer retiro se aprobó hace un mes o hace más de un mes. Hay un proyecto de un cuarto retiro presentado. Probablemente la gente que recibió el tercer retiro ya se gastó esos dineros, ¿no? Y hay una urgencia, realmente hay una urgencia. Nosotros lo hemos reiterado bastante acá. Y claro, hay gente que realmente lo necesita y no ha recibido absolutamente ni una ayuda. Entonces, ahí les quiero pedir cómo lo ven, la variable económica de la pandemia y la respuesta que ha tenido el gobierno hasta ahora. Cristian, si quieres referirte al tema. A ver, mira, yo creo que efectivamente el gobierno ha sido, ha sido muy deficiente en materia de las ayudas económicas a la población. Creo que este paradigma del déficit estructural de las finanzas públicas que se planteó en algún momento y tratar de mantenerlo irrestrictamente, dado esta situación de pandemia, ha sido bastante deficitario el gobierno. Y debería haber tenido una política más activa, mucho más pronta. Hablaba hace un rato atrás del postnatal de emergencia. Creo que efectivamente aquí hemos visto un gobierno, estos paradigmas del famoso déficit estructural, creo que se metió tanto en la cabeza de muchas personas, y esto viene de muchos años, desde el retorno a la democracia, el famoso déficit estructural. Entonces, efectivamente, frente a esta situación de pandemia que se ha mantenido, quizás, claro, uno podía entenderlo en los primeros meses, porque no sabía si iba a ser... podíamos tener un retorno más rápido o no, pero ya después de todo este tiempo, creo que no es bueno tener esta lentitud. Ahora, la lentitud que puede haber habido respecto a los famosos mínimos comunes, uno la puede entender, estábamos un poquitito contaminados por el tema electoral, si era más bueno, era más malo. Espero que la propuesta del gobierno sea generosa, lo digo así, generosa y realista también, pero a lo mejor era desde un punto de vista de responsabilidad y para no caer en los populismos, podría uno pensar que era responsable, pero creo que sí, efectivamente estamos con una lentitud que no se entiende, y creo que tenemos que ser, el gobierno tiene que ser mucho más activo en la manera de enfrentar esto. Y respecto de si se puede entregar al 100% el IFE, yo creo que pasa por proyecto de ley, Montserrat, porque el IFE ha sido aprobado por proyecto de ley. Tampoco estoy 100% seguro, pero creo que sí, porque de hecho lo que está pidiendo más allá de pedir una cosa más activa, es que efectivamente los proyectos de ley respecto a esta materia entren rápido para una rápida discusión en el Congreso, pero también una llegada a acuerdos pronta. Sí, ahí Claudia Cristian, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos, y de alguna manera quizás los periodistas y los analistas somos arrastrados a esto, es que no se está vislumbrando el problema de manera integral. O sea, yo pongo como ejemplo este mismo panel donde hablamos en el primer bloque de la movilidad y en el segundo bloque estamos hablando de las ayudas, cuando es evidente que hay una interrelación, y es evidente que debería haber una sola política, y es evidente que lo ideal sería tener autoridades que están vislumbrando cómo se afecta una variable con la otra y por lo tanto tomar decisiones que vayan en un sentido de coherencia. Hay muchos expertos que dicen que las ayudas o la falta de ayudas, porque eso es en realidad, han incidido muy fuertemente
en la capacidad o en la posibilidad de las personas de quedarse en la casa. Entonces, nos encontramos en una mañana como esta, habiendo ya transcurrido varios meses que nos deberían haber dado un aprendizaje sobre el tema, conversando este asunto en compartimentos estancos. Y ahí quería preguntarte, Claudia, ¿cómo lo ves? Pues, porque indudablemente estamos todavía no cerca, lo voy a decir así, estamos todavía no cerca de la salida del túnel. Por lo tanto, hay un tránsito de varios meses que todavía hay que seguir, donde uno esperaría políticas públicas más integradas, por lo menos es lo que yo esperaría, ¿no? Ahí preguntarles cómo lo ven, no desperfilando el tema que plantea Montserrat, sino quizás cómo hacemos dialogar este tema del segundo bloque con el del primero. Sí, yo creo que claramente tenemos, independiente de las posturas políticas, de opiniones respecto a lo que está pasando en el país más de forma apasionada, ¿no? Me parece que no hay diálogo, no hay posibilidad de diálogo. O sea, faltan 290 días para que se acabe este gobierno y todavía con imprecisión respecto a lo que planteaba Montserrat, ¿no? De 27 días entregado entregado este acuerdo, ¿no? Esta hoja que entregó la oposición, o parte de la oposición, que sin embargo no ha sido respondida en 27 días. O sea, uno dice, bueno, ¿dónde están los equipos técnicos del gobierno que no hacen propuestas concretas respecto a todos los puntos que fueron planteados ahí? Y yo creo que claro, yo creo que ya este gobierno se acabó en ese sentido. No creo que vayan a haber propuestas que realmente puedan ayudar a la gente en los 200 y tantos días que quedan de gobierno. Me parece que lamentablemente vamos a tener que ir a un cuarto retiro, y un cuarto retiro que le llega a un porcentaje ya de la población, porque sabemos que muchas de las personas ya no tienen de dónde sacar plata. Entonces, es evidente que van a tener que cada uno, y lo que ha hecho en general el pueblo de Chile, es rascarse las uñas como puedan, ¿no? E ir a buscar estos subsidios que le llegan a algunas familias, porque acuérdate que además hay un tema ahí, Patricio Montserrat, que resulta que la ficha social de protección ya aumentó en términos de la cantidad de población que estaba en esa ficha, ¿no? Hay alrededor de 1.500.000 personas más que han ingresado a la ficha y que por lo tanto ese 100% al que aludía Montserrat, porque en general le ha llegado casi a un 80%, un 70%, no ha llegado al total de las personas que están en la ficha social de protección. Si ese es el drama, ¿no? Cuando uno está en una ficha social de protección es porque efectivamente no le alcanza. Y si es un gobierno o un parlamento que va a tener que aprobar proyectos donde no le llega al 100%, ya partimos mal. Sí, es un problema estructural ahí. Entonces, y además dar aumento a este 1.500.000 de personas que entran en este grupo de pobreza, que además, por supuesto, vamos a tener que empezar a medir la pobreza de otra manera en Chile y, por lo tanto, hacerle todos los cambios posibles a esa ficha, que tampoco se han hecho. Uno puede decir, bueno, es que estamos en pandemia, pero los técnicos perfectamente pueden abrir las preguntas, ¿no? Eso no es una cuestión difícil. Entonces, a mí me parece que no hay voluntad. O sea, han pasado 27 días y eso tiene que ser independiente de las elecciones, pero como sí sabemos que nada es independiente, ¿no? Porque están relacionadas las cosas unas con las otras, entonces son pasadas de cuenta, digamos, ¿no? Mira, nos fue mal, pues a la derecha le fue mal en las elecciones, hay un grupo emergente, digamos, de independientes en esto, que yo creo que es lo que más tiene resonando, digamos, a la política en Chile. ¿De dónde salieron estos independientes? Bueno, simplemente decirles que estos independientes son el pueblo de Chile, ¿no? Que se organiza de otra manera para poder exigir justamente los derechos como estos que nos fueron entregados en pandemia. Entonces, yo creo que ahí hay una falta de voluntad política, lo pongo en ese ámbito, ¿no? De poder efectivamente hacer políticas públicas que lleguen a todos los que lo necesitan, ¿no? Y insisto, o sea, cuando preguntabas, Monse, sobre el tema del cambio, que se tiene que hacer un cambio legislativo, seguramente se tiene que hacer una indicación, que son muy rápidos de cambiar, pero está el tema de la voluntad. O sea, hoy día lo que se va a hacer en el debate en el Senado es volver a escuchar a las organizaciones de la salud, organizaciones de mujeres respecto al postnatal de emergencia, cuando sabemos ya lo que van a decir. Si el problema es que no es porque no quieren legislar, sino que porque lo que entregó el gobierno es una mala política pública del postnatal de emergencia.
Y entonces cuando dicen, miren, lo que pasa es que además les vamos a perdonar que ustedes hayan presentado ¿no? un proyecto que es inconstitucional. A ver, ¿vamos a volver al mismo tema? ¿Vamos a volver al mismo tema de la inconstitucionalidad cuando estamos en el marco de una pandemia? Cuando no generamos, digamos, ayuda, ni generamos protección, ni garantías, que es lo que tiene que hacer un Estado. Entonces, cuando uno escucha eso por parte del propio gobierno, que yo lo escuché ayer en la comisión, por eso lo digo con tanta fuerza, ¿no? Entonces, no pueden apelar a eso, si esa discusión ya se tuvo el año pasado. Y entonces, que quieren el Tribunal Constitucional, vayan, porque el Tribunal Constitucional va a fallar en contra, porque el Tribunal Constitucional se está dando cuenta del desastre que hay en Chile a partir de un gobierno que es totalmente ineficaz y que finalmente no le importa a la gente. Sí, ahí, Cristiana, a propósito de lo que planteaba Claudia, haciendo de alguna manera alusión a las elecciones, al resultado de las elecciones, ha habido una autocrítica muy cruda por parte del oficialismo, de la centro-derecha, sobre el manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia, las ayudas económicas, sobre todo en el último tiempo, y el resultado de las elecciones. Lo han dicho prácticamente todos los presidenciables de Chile Vamos. Y ahí uno se pregunta si es que el gobierno debiera cambiar de estrategia, por ejemplo, con esto que estamos hablando de las ayudas económicas, el tema del ingreso familiar de emergencia o el IFE, como se llame, el tema del sueldo mínimo también, que hoy día se espera que el gobierno ingrese una última o una segunda propuesta, que en el fondo haga un viraje respecto de la estrategia que venía llevando hace un tiempo. Ahí, ¿cómo lo ven? ¿Debiera el gobierno quizás cambiar, atender quizás lo que dijo la ciudadanía en las elecciones, en el fondo, que fue también un voto de rechazo a la actual administración, o debiera seguir al gusto del presidente, que es lo que hemos visto por lo menos hasta ahora y que es totalmente legítimo, nadie está cuestionando eso, digamos, pero son dos formas distintas de verlo y de interpretar también lo que ha dicho la ciudadanía hace 8 días. Ya, antes de contestarte eso, voy a decir solamente una cosa. Yo creo que esta dicotomía entre ayuda social y movilidad no se va a resolver. O sea, de verdad, ¿Sí? creo que desgraciadamente el tema de la movilidad está yendo por otro carril que no tiene que ver solamente con las ayudas económicas. Yo creo que eso no lo va a resolver. Es más, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, el otro día veía el fin de semana las ferias llenas. Entonces, yo creo que ahí hay la movilidad o que se cumplan mayormente las restricciones, eso lo voy a poner de esa manera, las restricciones que se están dando por el tema sanitario, no se van a solucionar con mayor ayuda económica. Yo creo que va a seguir existiendo movilidad más allá de las ayudas económicas. Ahora, sobre las ayudas económicas, vuelvo a decir, creo que son súper necesarias y son necesarias, pues, como decía Claudia, y comparto, para la subsistencia de las personas, porque hay personas que efectivamente han perdido el trabajo, hay empresas que han quebrado, es muy necesario. A ver, yo creo que hay que separar el tema si el gobierno tiene que hacer las ayudas económicas desde la perspectiva de las candidaturas y de la cosa electoral. Hoy día en Chile, por varias razones, lo que se necesita, inclusive desde un punto de vista de reactivación económica, lo vimos con el retiro del 10%, del primer 10%, ahora lo vamos a ver con el retiro del segundo 10%, hay reactivaciones económicas. Entonces, más allá de temas de resultados económicos, yo lo que creo es que efectivamente las ayudas económicas, las discusiones sobre cómo se enfrenta esto hoy día y hacia el futuro también, porque tenemos que pensar que las decisiones que tomemos hoy día en y todas las materias van a ir afectando el futuro, tienen que ser con esa racionalidad. O sea, hay grupos socioeconómicos que efectivamente necesitan un apoyo importante para su subsistencia. Hay que ver cómo enfrentar eso, hay que ver cómo mejorar. Yo creo que más allá de las discusiones de cuánto llega, de cuánto no llega, nosotros hoy día en términos del manejo de los datos y el manejo de las personas y cómo van ingresando, tenemos que mejorar mucho eso. Hoy día tenemos poco Big Data en términos de cómo administrar. Tenemos grupos, pero vemos cómo muchas veces hay personas que dicen es que no me he podido inscribir o no he logrado inscribirme, no me han venido a ver si puedo estar en los hogares de protección social. Entonces yo creo que ahí también tenemos
tenemos que enfrentar mucha de nuestra institucionalidad, de cómo funcionaba nuestra institucionalidad, ¿cierto?, con estas nuevas realidades. Y las ayudas económicas, más allá de los resultados electorales, sobre lo que tú preguntabas, no es un cambio. Quizás ahí comparto un poquitito lo que decía Claudia, o comparto lo que decía Claudia, mayor inteligencia emocional, digamos, desde el gobierno, y no desde los paradigmas, ¿cierto?, de, como yo decía al principio, de los déficits estructurales de las finanzas públicas, sino que un poquitito mayor de empatía para poder mejorar las condiciones de las personas y que no se sientan tan desposeídos, ¿ya?, para enfrentar el día a día, y a lo mejor, y ojalá con mayor responsabilidad, y que no se ocupe o se mal utilice el tema de que porque tengo necesidad de algo, cuando creo que muchas veces gente sin necesidad, o sea, cuando están en una fiesta, sorry, no están trabajando. ¿Ah? A lo mejor el que organizó la fiesta está vendiendo, pero los que van a la fiesta no están trabajando, no están ganando dinero, van a la fiesta porque tienen ganas de estar en la fiesta, o van se movilizan ya más allá de la necesidad, pero que las ayudas son más allá de los resultados electorales, sino que por una cuestión de, como decía Claudia, yo creo que un poquitito más de inteligencia emocional. ¿Cómo se va a mover el presidente? No tengo idea, no soy asesor del presidente, pero espero que vaya tomando mayor conciencia de esta necesidad cuando el país tiene ciertas posibilidades de hacerlo, y dado, como decía Claudia, que es un gobierno que está terminando, hoy día a lo mejor está siendo demasiado responsable para no dejarle una sobrecarga al otro gobierno. Creo que, sorry, que hay que preocuparse del día a día, del caso a caso, y dar las soluciones que son necesarias hoy día, en este momento, y eso tiene que ver más allá de los resultados electorales, porque no sé cómo podría afectarlo realmente hoy en día. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los temas durante esta semana. La verdad es que el tiempo pasa y pasa y pasa. Sí, hemos dicho hace más de un mes, 2 meses, que las medidas son urgentes. Bueno, pero aquí estamos como esos jeeps que quedan en el fango, ¿no?, que no pueden seguir avanzando. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, si es que efectivamente hay una suerte de celeridad mayor, al menos en los anuncios, en el trámite legislativo de aquello que se viene pidiendo. Hemos estado con Cristian Pertusé. Cristian, muchas gracias, que estén muy bien. Les agradezco mucho, un placer estar con Claudia, con Montserrat, contigo, Patricio, y con la audiencia que nos escuchó. Muchas gracias. Y Claudia, que estén muy bien, que tengas buen día. Igual, que estén muy bien, y gracias a la radio y a ustedes, por supuesto, al panelista, a Cristian, a la Monse y a Patricio, y espero que la próxima semana, o cuando me inviten de nuevo, podamos tener alguna medida concreta, que lo veo difícil, no estoy muy optimista. Ojalá. Gracias, gracias, que tengan buen día. Chao, chao. Bien.